Yo inicié mis estudios y mi campo de acción en investigación en el tema del desarrollo de los países. En esa época hablábamos más que todo del desarrollo de los países desde una perspectiva objetiva de crecimiento económico fundamentalmente, y decíamos que los países más desarrollados son aquellos que tienen el Producto Interno Bruto per cápita mayor y demás. En ese sentido, trabajé mucho tiempo y fui director del Centro Interdisciplinario de Estudios del Desarrollo de la Universidad de los Andes. Posteriormente hice mi doctorado, mi PhD en comportamiento organizacional en la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans. Y este doctorado me dio la entrada a todos los estudios desde la subjetividad de, de las vidas bien vividas, de qué podemos entender por vidas bien vividas de las personas, articulando un concepto muy importante que es el concepto del bienestar subjetivo. Yo prefiero hablar de bienestar subjetivo, que es ese sentimiento de bienestar evaluado por las propias personas y no tanto de felicidad, porque a felicidad le tenemos que tener un respeto muy profundo. Es tal vez el fin último de las personas, el fin último de la humanidad. Ya los griegos y en particular Aristóteles lo habían planteado, y es el fin de los fines, es el fin último. Por lo tanto, es un concepto demasiado profundo que viene desde la filosofía y al cual le tenemos que tener mucho respeto. Tenemos que poderlo estudiar científicamente, académicamente, y entender la importancia de ese concepto tan profundo en el ámbito organizacional y en el ámbito empresarial. Entonces, por ese respeto tan grande, yo prefiero hablar más bien del bienestar subjetivo, y más adelante les voy a explicar un poco en qué consiste esta visión del bienestar subjetivo, cómo podemos desarrollar climas afectivos positivos mucho más importantes en nuestras empresas, y sobre todo cómo podemos resolver las crisis existenciales, llamémoslas así, que obviamente la pandemia y el COVID han agravado de manera muy fuerte, pero que ya venían desde atrás, que son las crisis, digamos, a los que nos vemos afectados hoy en día en todo el planeta: el tema del cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la pérdida de bienestar de las personas, la pandemia del estrés, de la ansiedad, de la depresión, el tema de la salud mental. Entonces, estos son unos aspectos demasiado importantes que se reflejan en esa coyuntura actual, sobre los cuales tenemos que trabajar y sobre los cuales las empresas tienen que tomar un rol activo y tienen que tomar una participación decidida en que la salud de sus empleados se convierte en un objetivo estratégico para las empresas. Desafortunadamente, el tema de la salud no se ha considerado como el tema más importante en una organización. El tema de la salud mental de los empleados, el tema del bienestar del empleado y de sus familias. Pero hoy en día, esta crisis de la cual estamos tratando de salir y que nos ha agravado el COVID, nos señala que generar empleados con alto nivel de bienestar, con altos niveles y potencial de salud mental y bajas posibilidades de estrés, depresión y burnout, es un objetivo estratégico de las organizaciones y de las empresas, que tiene que ser manejado desde la propia gerencia o presidencia de ellas. Les voy a compartir una PowerPoint como para poderme centrar en las ideas principales. Voy a hablar por ahí durante unos 25, 30 minutos, y vamos a abrir un espacio porque me interesa mucho también escucharlos a ustedes, cuál es la motivación que tienen de hablar y discutir sobre estos temas, cómo están viendo esta temática en sus empresas, y que miremos cómo vamos a desarrollar este curso a mayor profundidad a comienzos del mes de noviembre. Entonces voy a compartir pantalla. No sé si ya la están viendo.
Sí. ¿Se ve? Bueno, ok. Bueno, entonces he querido nombrar esta charla como empresas exitosas a partir de la gente, la importancia del bienestar subjetivo. ¿Cuál es el mensaje principal que queremos dejar acá y que queremos discutir con ustedes? Porque esto es algo que tenemos que construir entre todos. El mensaje principal yo lo tomo de este economista Nobel, premio Nobel hindú, economía alternativa, Amartya Sen, que es un pensador muy importante y que a mí, digamos, me ha guiado muchísimo en estas investigaciones que he hecho al respecto. Y Amartya Sen nos dice, el éxito de una sociedad, de su economía y de sus empresas no se puede separar de una vida plena y bien vivida por parte de sus miembros. Me parece que es un mensaje demasiado poderoso. Podemos ser muy exitosos a nivel de nuestra empresa, en nuestros márgenes financieros, en nuestras utilidades, en nuestra contribución a los stakeholders, la contribución a la sociedad. Pero si estamos generando crisis de salud interna con nuestra gente, si no tenemos empleados y trabajadores socios, accionistas que estén comprometidos con el sentido de lo que hacemos, que se gocen el trabajo. Gastamos más de una tercera parte de nuestra vida trabajando. Eso es demasiado importante. Si no podemos vivir plenamente el trabajo, si las empresas no nos ofrecen un medio poderoso para el crecimiento personal, para el desarrollo de las personas, para la salud mental, pues no podremos decir que la empresa está siendo exitosa ni que la economía está siendo exitosa. Por eso, en esta crisis en que está, por eso yo quiero plantear este tema desde la perspectiva de cómo superamos estas crisis actuales a partir de lo que está proponiendo el movimiento social planetario del desarrollo sostenible. O sea, el tema del bienestar, de la felicidad, no es un tema de la persona, no es un tema solamente del individuo. Tenemos que trabajar muchísimo en ello, pero es que este es un tema del planeta, este es un tema de los países, de las sociedades, de la economía. Y las crisis actuales que estamos viviendo las tenemos que superar a partir de la filosofía y de los principios que encontramos en el movimiento social planetario. Hoy en día es un movimiento social planetario del desarrollo sostenible, que está proponiendo alternativas para salir a las crisis del cambio climático, a la crisis de la pérdida de biodiversidad, a la crisis de la pérdida de bienestar de las personas en las empresas y en las sociedades. Entonces, este camino nos señala que tenemos que cambiar y en cierto modo frenar el modelo de desarrollo actual. El desarrollo ya no lo podemos entender solamente desde esa perspectiva del crecimiento económico en el que nos basamos durante tantos años. Hoy en día, el concepto fundamental es desarrollo desde la gente, desarrollo humano, desarrollo desde las personas, desde desarrollo desde la subjetividad de las personas, que es un poco la frase y el planteamiento que nos hizo Amartya Sen. Pero también me encontré en estos días un video impresionante del Papa Francisco, que se lo recomiendo. Yo no es que sea tan católico y tan creyente, pero me puse a ver el video del Papa Francisco dirigido a líderes de los movimientos sociales que hoy en día están ocurriendo en todos los países y me sorprendió tremendamente que el Papa pues habló del COVID y de la crisis que eso está generando en las personas, en las familias, pero dijo, tenemos otra pandemia igual de grave o más grave que el COVID y es la pandemia del estrés, es la pandemia de la ansiedad, es la pandemia de los desórdenes alimentarios, la pandemia del burnout. Pues todos hemos vivido y hemos experimentado lo que significó pasarnos al trabajo virtual, nos hemos enriquecido
con muchísimas posibilidades tecnológicas, por ejemplo, en la universidad, dar las clases de forma virtual. Ha sido un enriquecimiento grande, pero también las personas, los empleados han sentido un sobretrabajo tremendo. Ahora trabajamos todo el tiempo, no tenemos horarios, estamos pegados al computador todo el tiempo. Nuestro sitio de trabajo se convirtió en el sitio de convivir con nuestra familia también, y eso a veces no es compatible, tenemos conflictos ahí. Y la verdad es que haciendo mediciones sobre los niveles de estrés, los niveles de ansiedad, de depresión de las personas en las empresas, vemos que esto ha aumentado de una manera muy notoria. Y esto va a generar un daño tremendo a la persona, pero le está generando unos sobrecostos económicos a las empresas en los programas preventivos de salud, en los programas también para el tratamiento directo de estos síndromes y de estas pandemias. Y como decíamos, está generando un costo social tremendo a la sociedad. Bueno, pero lo que vemos es que en el planteamiento del desarrollo sostenible, que es tan importante y con el que yo me identifico tanto, lo que vemos es que ahí la prelación la ha tenido son los temas ambientales y los temas, llamémoslos, de la economía. Hoy en día, empresas que hace unos años no tenían la menor conciencia ambiental y causaban unos daños y unos impactos tremendos sobre el medio ambiente, ya lograron transformarse. Podemos ver el ejemplo, por ejemplo, de Walmart, podemos ver el ejemplo de General Motors, que eran depredadores ambientales hace 10 años y generaban contaminación y generaban unos sobrecostos ambientales tremendos. Se lograron transformar y hoy en día son las empresas que se presentan con un mensaje de sostenibilidad, con unos informes de sostenibilidad impresionantes en lo ambiental. Pero la pregunta es, ¿dónde está la gente? Si resulta que la sostenibilidad no es solamente lo ambiental, no es solamente lo económico, también es lo social y también somos las personas. Es, digamos, como esa triple pirámide de lo económico, lo social y lo ambiental. Ese es el desarrollo sostenible, buscar un equilibrio entre esas tres dimensiones. Pero lo que hemos visto es que las empresas verdaderamente se pusieron a transformarse y a cambiar en lo ambiental y han hecho progresos en producción limpia y en economía circular y demás que son muy importantes. Y a mí me encanta que estén trabajando en eso. Pero la pregunta es, ¿dónde está la gente? ¿Dónde está la gente ahí? ¿Cuál es la sostenibilidad social de esas empresas hacia afuera en los impactos que eventualmente pueden generarle a comunidades y a stakeholders sociales, pero sobre todo con su propia gente? Si es que los estamos quemando, si es que los estamos llevando a unas jornadas laborales que son demasiado largas, si no les estamos permitiendo compartir tiempo de calidad con su familia, si en última no los estamos permitiendo ser lo que cada uno de nosotros quiere ser y llevar una vida plena, una vida bien vivida, que es el tema de la felicidad y del bienestar subjetivo. Y la pregunta sobre la que queremos trabajar en este curso, ¿cuál es el papel de la empresa en todo esto? Y resulta que si entendemos muy bien a la organización desde la perspectiva social, desde la perspectiva de la salud de su gente, desde la perspectiva del comportamiento organizacional, vamos a ver que las empresas pueden jugar un papel fundamental en modificar ciertas variables organizacionales que son las que están generando esta pandemia de estrés, ansiedad, depresión y demás, o que no están generando empleados satisfechos, empleados comprometidos. Por ejemplo, Gallup, que es esta empresa, digamos, encuestadora tan importante, está haciendo unas encuestas bimestrales muy importantes en todo el mundo para medir no solamente el bienestar de las personas y de los empleados, sino para medir lo que ellos llaman el engagement, es decir, el nivel de compromiso y la noción, el sentido que le encuentra la gente a su trabajo.
Y lo que han encontrado, y es un aspecto, digamos, a nivel de todo el mundo, es que solamente el 38% de la fuerza laboral mundial hoy en día se siente comprometida con su empresa. Y que inclusive lo que estamos viendo post pandemia y durante la pandemia también es que hay una crisis en el sentido de que la gente está dejando su trabajo y está tratando de cambiar rápidamente de trabajo para adaptarse a las nuevas circunstancias. Esto ya empieza a preocupar muy seriamente a muchas economías donde empresas muy grandes no encuentran personas, no pueden atraer personas para que trabajen en ellas, y quienes están empleados tienden a salirse o están faltando demasiado al trabajo y están presentando, digamos, fallas notorias en su asistencia y en su productividad. Entonces, el mensaje aquí es, miremos este tema de la felicidad y del bienestar como el componente social de la sostenibilidad. Y ahí las empresas tienen que hacer una transformación tan profunda como lo hicieron en lo ambiental. Así como lograron transformarse hacia la economía circular, la producción limpia, etcétera. Ahora tenemos que generar una transformación hacia el bienestar de nuestros empleados. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso es lo que queremos discutir. Entonces, tenemos que trabajar por la idea y el desarrollo de movimientos sociales, porque es que el desarrollo sostenible está basado en movimientos sociales muy amplios en todo el mundo que conviertan la sostenibilidad humana social en algo tan importante como la sostenibilidad ambiental. Y el actual modelo de desarrollo como crecimiento económico exclusivamente debe modificarse. Esto obviamente no tiene un consenso todavía en el mundo, y ustedes ven que el Pacto de París y los pactos, distintos pactos entre los países todavía no tienen una plena aprobación de todos los países, principalmente de las grandes potencias económicas, y hay mucha gente que todavía piensa que limitar el crecimiento económico de alguna manera no debe ser, digamos, un objetivo a ser perseguido, pero sí hay muchos economistas en el mundo y sociólogos, psicólogos sociales que se están planteando esa pregunta de cómo cambiar el sentido de lo que hacemos hoy en día. Diríamos que no se puede continuar con empresas que solo piensan en utilidades a corto plazo y en las personas como medio para alcanzar esas utilidades, y no valoran a las personas como fines en sí misma a partir de su propia dignidad. Por eso, en todo este tema, el tema de la justicia organizacional se vuelve tan central. Que ¿Cómo percibimos si somos considerados y tratados justamente en nuestras empresas? Y si lo somos, ¿qué tipo de reacciones favorables vamos a hacer? Y si no lo somos, ¿qué reacciones adversas vamos a hacer, inclusive contra nuestra propia organización? Personas que no se sienten dignamente tratadas o que no perciben una sensación de justicia en su empresa pueden empezar a retaliar, inclusive en casos muy extremos, pero que se dan contra la propia empresa y contra la propia organización. Bueno, ya les hablé de Walmart y de General Motors. Las empresas y sus efectos colaterales en la salud de sus empleados generan un impacto alto en la sociedad y en las personas. Y como decíamos, las empresas pueden trabajar decididamente para generar bienestar, felicidad y evitar el burnout. ¿Cuáles son esas variables organizacionales sobre las que se debe intervenir? Es un poco lo que queremos estudiar. Bueno, entonces todos estos son temas que vamos a desarrollar a muchísima mayor profundidad en el curso, porque hoy no nos da el tiempo. O sea, ¿cuáles son las distintas nociones de felicidad que se han trabajado, digamos, desde los griegos? Y ahí vamos a ver que tenemos discusiones filosóficas muy profundas. La aproximación del hedonismo, que muchas personas entienden felicidad como hedonismo, sentir placer y minimizar el sufrimiento. Yo personalmente creo que eso no es posible, y que en el mundo el sufrimiento, digamos, es algo que tenemos que aceptar.
Y más bien nos vamos por la escuela de la eudaimonia, que fue el término y el concepto que planteó Aristóteles originalmente. Eudaimonia, la vida bien vivida. La vida bien vivida. Esa es la definición de Aristóteles. Hoy tenemos acepciones parecidas del buen vivir de comunidades, por ejemplo, indígenas o de países como Ecuador, Bolivia, Bután, el reino de Bután, que han adoptado el buen vivir como filosofía de Estado. Pero Aristóteles nos hablaba de la eudaimonia, la vida bien vivida. ¿Qué es eso en pocas palabras? Tres cosas muy importantes. Dar lo mejor de sí mismo. Dar lo mejor de sí mismo. Construir capacidades y una vez tengamos esas capacidades, dar lo mejor de sí mismo. Ser las buenas personas, las mejores personas que todos somos. Dos, encontrar un sentido en lo que hacemos. Tener claro que no, el trabajo no estamos de paso, es algo con lo que nos tenemos que comprometer en lo que significa, en el sentido de lo que estamos haciendo, en el aporte que generamos, en el servicio que le damos a la sociedad. Y tres, fundamental, desplegar emociones positivas en nuestro sitio de trabajo. Entonces tenemos el componente afectivo, las emociones positivas, que además son contagiosas. Yo he estado en algunas investigaciones donde hemos visto que las emociones positivas, el afecto positivo, se contagia. Por ejemplo, acabamos de terminar un estudio muy grande sobre el bienestar de los profesores en la Universidad de los Andes, un estudio muy interesante en el que comparamos cómo se sienten o cómo nos sentimos los profesores en el bienestar de la universidad. También lo miramos con los que están en la parte administrativa y comparamos profesores contra la parte administrativa y vemos que hay diferencias impresionantes. Pero lo más significativo de esto, los profesores que tienen un sentido alto de bienestar, le transmiten eso a los estudiantes, que finalmente es lo que más nos interesa. Y de hecho, el bienestar de los estudiantes, de los empleados, de los profesores, se ha convertido hoy en día en un objetivo estratégico del Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad de los Andes. Entonces, afecto positivo, dar lo mejor de sí mismo, dar lo mejor de sí mismo y encontrar un sentido y una significación en lo que hacemos. Palabras que parecen sencillas, pero encontrar las condiciones organizacionales para que todo eso se dé es bastante complejo y nos toca estudiarlo a profundidad. Bueno, la felicidad o el bienestar subjetivo también se ha estudiado desde dos perspectivas. Nosotros lo llamamos enfoques de arriba hacia abajo o enfoques de abajo hacia arriba. Los enfoques de arriba hacia abajo son simplemente se mide la felicidad o el bienestar a través de una medida global que trata de abarcar algo tan complejo. Por otro lado, también lo hemos medido con dominios de vida, es decir, el bienestar final de una persona es la satisfacción con su vida como un todo, la satisfacción que cada uno de nosotros tiene con su vida como un todo, y eso está compuesto de muchos dominios, entre ellos el del trabajo, que es tal vez el más importante porque pues gastamos una tercera parte de nuestras vidas trabajando, pero está también la familia, está las relaciones sociales de buena calidad, las relaciones con la comunidad, la salud, la seguridad y algo que yo he encontrado en mis investigaciones aquí en Colombia es la espiritualidad. También es un dominio de la vida que influye de una manera decidida sobre el bienestar y sobre la felicidad. Entonces, todo eso ya lo vamos a desarrollar mucho más a fondo en el curso. Bueno, entonces tenemos que entender esto de las emociones positivas, cómo las generamos y cómo nos contagiamos de ellas, y también por qué estamos llenos de emociones negativos y de climas tóxicos con efectos gravísimos sobre la salud de los empleados hoy en día en las organizaciones. Están a nivel récord, según Gallup, en el 2020, las emociones negativas.
Gallup ha encontrado en sus encuestas que 7 de cada 10 empleados a nivel mundial están sufriendo en este momento y que no se encuentran comprometidos con su trabajo. No hay que trabajar en una mina de carbón, en plataformas petroleras o en la construcción, por dar 3 ejemplos, para identificar climas tóxicos de trabajo. Antes era trabajar en la mina de carbón, eso era lo más tóxico desde el punto de vista de salud y de seguridad y demás, pero hoy en día los climas tóxicos se dan en los niveles, digamos, de cuello blanco, en empresas de tecnología avanzadísimas, de supply chain management avanzadísimo, o sea, no hay que estar en una mina de carbón para identificar y entender lo que es un clima tóxico de trabajo. Como decíamos, el bienestar se convierte en uno de los objetivos institucionales más importantes para cualquier empresa y, como ya les mencioné, para la universidad. Bien, seguimos. Vamos a estudiar en el curso también todos estos temas, digamos, las emociones negativas, el engagement, el tema del burnout, la salud mental. La salud mental es fundamental, fundamental. Pero salud mental no entendida como enfermedad, que ha sido el enfoque tradicional que se le ha dado y se genera un estigma y un tabú alrededor de la salud mental. No, nosotros entendemos la salud mental en el sentido positivo y ahí, digamos, la psicología positiva ha dado unos aportes muy importantes. En particular, yo trabajo con los conceptos que desarrolló este psicólogo social norteamericano, Kiss, que él habla de salud mental como florecimiento de la persona. Es una metáfora muy bonita que me gusta mucho porque se necesita un jardín, una tierra fértil, unas condiciones, unas competencias para florecer. Pero la salud mental la tenemos que ver es como esa posibilidad de crear el jardín en nuestra empresa. ¿Cuáles son esos recursos, esas competencias para que la persona pueda florecer? Y ahí pues vamos a hablar del bienestar psicológico, del bienestar social y del bienestar emocional. Y vamos a trabajar sobre unas escalas para poder medir esto en las empresas. Bien, entonces digamos que 2 variables dependientes fundamentales en estos estudios son la salud mental, como la define Kiss, y el bienestar subjetivo, como lo definió Dinner, que acaba de morir, pero fue un poco como el padre de la escala del bienestar subjetivo. Y yo he trabajado mucho también con Cummings, Australia Personal Wellbeing Index, donde medimos la satisfacción con la vida desde los dominios de vida. Por eso fue que encontré ahí que la espiritualidad es un dominio de vida tan fundamental para los colombianos. Bueno, ¿qué es el bienestar subjetivo? Todo eso lo vamos a definir muy bien en la clase. Vamos a mirar su relación con otra medida tradicional del comportamiento organizacional. Los que estén aquí de comportamiento organizacional o psicología organizacional saben que la satisfacción con el trabajo es tal vez la variable que más se ha estudiado en comportamiento organizacional, pero lo más paradójico de todo esto es que no se ha encontrado todavía una conclusión sobre la satisfacción en el trabajo. Algunos dicen que empleados más satisfechos son más productivos, otros no están tan seguros de que esta relación sea así. Y en el curso lo que vamos a estudiar es que sí hay una relación entre la satisfacción en el trabajo y trataremos de discutir cuáles son los factores que generan satisfacción en el trabajo desde la perspectiva de la motivación intrínseca, desde la perspectiva de las relaciones sociales, relación con el jefe, con los colegas, etcétera. ¿Cuáles son los factores que determinan la satisfacción en el trabajo? Y si la satisfacción en el trabajo está relacionada con mayor productividad. Y lo que nos vamos a encontrar es algo muy interesante. La relación es válida, pero no necesariamente a nivel individual. O sea, no, si cogemos una persona y le medimos su satisfacción en el trabajo y su nivel de bienestar o de felicidad, la relación no es tan clara. Si lo medimos a nivel de la empresa,
sí vamos a encontrar una relación directa entre satisfacción en el trabajo de todos los empleados y mayor desempeño, mejor desempeño o llamémoslo éxito de la empresa. Entonces, volvemos con el tema de que el fenómeno es organizacional y no solamente a nivel individual. ¿Por qué esta relación se da a nivel organizacional? Porque vamos a ver que encontramos una variable que es muy importante, que es el desempeño contextual de las personas. Digamos, en una persona, en una empresa, tenemos que distinguir dos tipos de trabajo. El trabajo asociado con la tarea, que está definido en un contrato y en un rol formal, y según eso me evalúan mi desempeño a final del año. Pero hay otro trabajo que es tal vez igual de importante o más, que es el trabajo contextual. Cómo apoyamos a nuestra organización, cómo apoyamos a nuestros pares, cómo mostramos empatía, cómo ayudamos a resolver problemas que no estaban previstos. Nada de eso está escrito en el contrato de trabajo. Son actividades que nosotros hacemos más allá del deber, como se dice en la Universidad de los Andes, lo que nosotros llamamos comportamientos ciudadanos dentro de las organizaciones. Organizational Citizenship Behavior. Y vamos a encontrar que las empresas que pueden desarrollarlos más son las que van a tener mayor desempeño y van a contar con personas, digamos, con mayor nivel de bienestar. Entonces, esa es una discusión sobre la que queremos mirar. Y por el lado de las emociones negativas, pues vamos a mirar lo del burnout, los riesgos psicosociales asociados, el tipo de encuestas que el Estado colombiano nos hace hacer en nuestras organizaciones, pero que no utilizamos mucho, y ahí estamos perdiendo información muy valiosa, como que no le creemos mucho. ¿Y qué nos arroja ahí de cuáles son los principales riesgos psicosociales? Bueno, este es el modelo de investigación que utilizamos para medir el bienestar de los profesores en la universidad. Como variables independientes, la calidad del contexto laboral, como les estaba explicando, la satisfacción en el trabajo. Como variables dependientes, la salud mental y el bienestar subjetivo. Y tenemos muchos moderadores como variables sociodemográficas, obviamente el género, la edad, todo esto influye a nivel de educación, y algunas variables organizacionales que encontramos para el caso de la universidad que son muy importantes: el tipo de contrato, el rol, el estatus, la carga de trabajo y sobre todo las variables socioemocionales asociadas al tipo de trabajo que desarrollamos. El soporte social percibido por parte del jefe y de nuestros pares. Esperanza, esta es una variable que me gusta mucho porque creo que es una variable muy importante hoy en día, saliendo del COVID. Hope, y es algo que podemos medir y que hemos medido. Participo en un equipo de investigación de varios países del mundo en el que estamos desarrollando un barómetro de la esperanza de los habitantes de los países, y estamos viendo cómo ha variado en los últimos años. La regulación emocional y el tema del empoderamiento de nuestros empleados. Bueno, yo voy a dejar por ahí simplemente como un abrebocas. Ojalá les haya creado curiosidad e interés sobre todo lo que vamos a hablar en el curso, y pues abriría para que ustedes hagan comentarios y preguntas. Claro que sí, Eduardo. Les recordamos que pueden dejar todas sus preguntas en el chat y nosotros las estaremos leyendo. El profesor Eduardo las estará contestando. Entonces, por favor, todos los comentarios y preguntas acerca del curso que vamos a hacer, que vamos a empezar ya el 3 de noviembre. Este curso pues va a tener 24 horas en el que vamos a desarrollar a profundidad todos estos conceptos, y va a ser un curso muy participativo donde lo que yo quiero fundamentalmente es recoger también las experiencias que ustedes traen de sus trabajos y a nivel personal, y que nos sentemos a analizar qué es lo que nos está pasando hoy en día con este tema del burnout, la salud mental, la felicidad y el bienestar subjetivo. Entonces, bienvenidas todos los comentarios, preguntas.
a lo que pues expuse muy rápidamente, pero que espero les haya llegado el mensaje y les genere inquietud y curiosidad. Vamos a dar unos segunditos más para que se animen a dejar las preguntas. Mientras tanto, les vamos contando un poco sobre lo que pueden aprender en el curso de la felicidad del bienestar subjetivo, qué es la felicidad del bienestar subjetivo y cómo se miden, los enfoques de psicología positiva, sociología y filosofía sobre el tema, algunas de las investigaciones sobre la felicidad en Colombia y Latinoamérica a nivel individual y organizacional, cuáles son las acciones que se pueden desarrollar para elevar o mantener niveles de bienestar subjetivo en las empresas y son los trabajadores felices más productivos. Bueno, Lady Perdomo nos hace aquí unas preguntas. ¿Cómo interviene el reconocimiento en el bienestar subjetivo? Obviamente, el reconocimiento es parte fundamental de la satisfacción en el trabajo. O sea, volvemos otra vez a ese encadenamiento: satisfacción en el trabajo, bienestar subjetivo a nivel individual, a nivel organizacional. El reconocimiento es algo muy fundamental y tiene que ver con la satisfacción en el trabajo, tiene que ver fundamentalmente con la satisfacción en el trabajo. Obviamente, si reconocemos de manera adecuada los logros, las contribuciones que nuestros empleados hacen a nuestras empresas, estamos aumentando su nivel de satisfacción laboral y eso nos va a llevar eventualmente a mayores niveles de bienestar subjetivo. Ahora, el reconocimiento no tiene que ser necesariamente monetario. Hemos caído pues en el tema de los incentivos económicos monetarios, los bonos de fin de año y demás, pero también tenemos que reconocer que en las empresas las motivaciones de la gente son diversas. Hay personas que se mueven más por motivación intrínseca, que es, digamos, esa capacidad de crecer, de desarrollarse como persona más relacionada con salud mental, y hay otras personas que están más por el logro y por el rendimiento económico, motivación extrínseca. Entonces, la cadena que hay que mirar ahí es tipo de motivación, satisfacción en el trabajo, bienestar subjetivo. Y ahí hay una discusión muy, muy importante y muy interesante para dar. Si quieres, tú me lees Claro que sí. Tenemos otra pregunta que dice, desde las áreas de talento humano, ¿cómo gestionar el cambio en los líderes para que migren al bienestar subjetivo y al desarrollo de las personas de manera genuina? Exacto. Muy bien esa pregunta, Lady. Y ahí van como dos mensajes. Uno, talento humano es fundamental acá, gestión humana es fundamental acá, pero que le queremos elevar este tema a un nivel estratégico en la organización, volverlo un tema estratégico de gerencia. Como ya les dije, la crisis de salud, la crisis de burnout, las pérdidas que las empresas están teniendo hoy en día asociadas a esto son tremendas. Puede ser muchísimo más grave que un mal manejo financiero, etcétera. Entonces, talento humano es fundamental acá, pero queremos que este tema sea un tema estratégico en nuestras empresas. ¿Cómo lo escalamos allá? ¿Cómo generamos ese nivel de conciencia? Y para eso tenemos que trabajar con los líderes, tenemos que, es decir, hacer capacitación y entrenamiento en estos temas. Y eso es algo que las empresas pueden empezar a desarrollar a través de programas de capacitación, de entrenamiento. Y yo diría, lo fundamental aquí es de conciencia, elevación de la conciencia sobre el tema de la salud y el bienestar en nuestra organización. Y para eso, pues hay algunos modelos que se pueden discutir. Bueno, tenemos otra pregunta de Helber Maldonado. Él dice, el fenómeno de no querer regresar a la oficina y seguir trabajando desde casa está marcando diferencia. Correcto.
Eso ya lo estamos viendo y hay algunos países donde están con problemas gravísimos de que la gente no quiere regresar presencialmente a su trabajo. Esto tiene su más y su menos, ¿no? Su más y su menos. Obviamente la virtualidad nos ha generado grandes beneficios. Por los que vivimos en Bogotá, pues nos evitamos el trancón. Eso ya son 2 horas menos que podemos dedicarle a la familia o a la gente con la que compartimos nuestro tiempo. Podemos organizarnos de manera un poco más autónoma. El tema de la autonomía en el trabajo es fundamental, que las personas estén empoderadas y puedan manejar su tiempo y se sientan autónomos. Por ejemplo, para los profesores de la universidad es lo más importante. Profesor que no tenga autonomía para investigar lo que quiera, lo que sea, no va a estar, no va a estar contento. Pero también tenemos riesgos, ¿no? O sea, el trabajo virtual nos ha traído riesgos asociados con el exceso de trabajo, la sobrecarga, los conflictos entre trabajo y familia. Ese es un tema que tenemos que mirar con cuidado. Y también en algunos casos hemos visto que se ha aumentado el estrés y la depresión. Entonces eso ahí hay que balancear. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las desventajas? Y a lo mejor pues la solución, como lo estamos haciendo en la universidad, es un modelo híbrido, ¿no? Yo creo que ya regresar totalmente a la presencialidad como la teníamos antes, eso no va a ser posible en la universidad. Eh, pero también no estar con los colegas. Hoy, por ejemplo, que me reuní después de casi 2 años con algunos colegas muy queridos de la facultad, quedé tan contento. Yo decía, hombre, ¿cómo me ha hecho falta los chismes millonarios, los cuentos sobre el rector, que si el rector, qué pasó con el rector Gaviria, que se lanzó y que por qué lo hizo y si se equivocó o no se equivocó? Eso es una parte fundamental del trabajo de cada persona y por lo menos en la facultad era muy enriquecedores esas conversaciones que teníamos, nos han hecho mucha falta. Y la cultura organizacional con la falta de presencialidad también se está debilitando, ¿no? Pues no tenemos ese cara a cara en el cual nos contamos las historias, nos transmitimos los valores. Entonces, esos encuentros por lo virtual no es lo mismo. Y uno como profesor lo siente con los estudiantes, como decíamos en una clase en estos días, termina siendo uno un espiritista porque se la pasa todo el tiempo diciendo, estás ahí, que uno no ve a los estudiantes, no sabe si están ahí. Es una cosa muy seria. La falta del cara a cara, de la relación social, del apoyo social, es muy, muy fuerte, ¿no? Entonces es como una balanza, pero excelente pregunta. Bueno, tenemos otra pregunta más que dice, ¿cómo ayudar a la organización slash compañeros de trabajo, ámbito laboral, a entender que trabajamos por un bien común que es la entidad? Es decir, ¿cómo incentivar o motivar a que todos tengamos ese chip? Correcto, esa es una pregunta muy importante en este mundo donde el individualismo se ha acentuado tanto, donde las redes sociales están jugando un papel negativo. Unas cosas son fantásticas, pero también jugando un papel negativo con desinformaciones y noticias falsas, pero hay como una tendencia a la individualización, individuación demasiado grande y como que cada persona está defendiendo su terreno, su interés particular, deja de trabajar como grupo, como equipo, deja de prevalecer el espíritu y el sentido de cuerpo de la organización. Entonces, es una pregunta clave. La cooperación es un tema fundamental asociada con el bienestar y ese tema lo vamos a mirar con esta variable que yo les comentaba de los comportamientos ciudadanos en las organizaciones, organizational citizenship behavior, o sea, comportamientos cívicos. ¿Cómo hacemos para apoyar al compañero, para cooperar, para tener espíritu de equipo, para aguantarnos momentos difíciles, para perseverar en las metas? Todo eso se logra en empresas que generen OCBs, como llamamos nosotros, Organizational Citizenship Behavior. Hablaremos de eso también. Bueno, Álvaro nos pregunta,
El manejo del modelo híbrido, presencialidad, virtualidad, que se pretende aplicar post pandemia, ¿modifica alguna manera del modelo de bienestar? Uy, esa sí es una pregunta. Pues fíjate que no hay investigación sobre eso, porque pues esto es tan reciente que no tenemos investigación sobre eso. Hicimos la encuesta de bienestar de profesores en la universidad a comienzos de este año y vamos a hacer un seguimiento longitudinal a comienzos del año entrante y ahí vamos a ver cómo cambió el sentido de bienestar en lo virtual. Entonces, ya estamos empezando a desplegar algunas investigaciones con la creación de líneas de base para saber cuál fue el impacto de la virtualidad sobre el bienestar subjetivo. No hay investigaciones publicadas todavía, sí hay mucha gente trabajando en este tema y hoy en día, afortunadamente, como hay muchas redes de cooperación entre investigadores de distintos países, se pueden hacer comparaciones en distintos contextos. Por ejemplo, esto que les contaba del HOPE, es una red internacional de universidades que estamos midiendo esa variable desconocida, llamémosla así, que se llama esperanza, hope, y cómo ha cambiado en el tiempo. Entonces, bueno, Álvaro, bienvenido ahí todas las preguntas, inquietudes. Es una nueva investigación que tenemos que hacer, pero fundamental responderla. Bueno, tenemos una más que dice, ¿cómo influyen las tareas rutinarias como emoción negativa en los trabajadores? Sí, eso es otro aspecto muy importante. Las rutinas que, digamos, desde otras perspectivas organizacionales se ven tan importantes, el tener una estructura organizacional estable, con unas tareas claras y bien definidas, donde no haya incertidumbre, etcétera. Eso tiene todos beneficios. Desde la perspectiva de encontrarle sentido a lo que trabajamos es, a mi modo de ver, bastante negativo. Si uno no sabe qué es lo que le está aportando a su organización, si todos los días hace lo mismo y no sabe eso, cómo está sumando en unos indicadores que están como muy por encima ya y que uno no los ve, pues uno se desmotiva muy, muy fácilmente. Si uno no va a ver el resultado de su esfuerzo individual rutinario en algo que agregue, que llame al sentido y que genere una motivación sobre el sentido último de lo que estamos haciendo, va a tener un impacto negativo en el bienestar y eso se va a reflejar en emociones negativas, afecto negativo, que también vamos a hablar en el curso de cómo lo podemos medir a través del instrumento PANAS. Seguramente algunos de los que están acá pues lo conocen, pero otros no. Entonces, ¿cómo podemos medir afecto positivo y afecto negativo? Y entender algo muy importante ahí, que no son los dos extremos de la misma escala. O sea, afecto negativo no es la parte negativa de la escala que tiene su antecesor positivo, sino que son dos variables diferentes. El afecto negativo se comporta distinto que el afecto positivo. Por eso estaba hablando yo del contagio al comienzo de la clase, que es tan importante. Obviamente en el afecto negativo. Sabemos de los climas afectivos negativos en los grupos, en los equipos. Terrible estar en un clima así. Pero también los contagios de afecto positivo, pero entender ahí que son dos variables distintas, afecto positivo y afecto negativo. Y que también parte de eso viene de la personalidad, o sea, no todo también tampoco es de la empresa. Nosotros ya traemos unos genes ahí también afectivos que por lo menos tendríamos que aprender a reconocer. De hecho, una de las facetas de personalidad más estudiadas en los cinco grandes es el neuroticismo, ¿no? Neuroticismo, tendencia a hacer a comportamientos neuróticos. Bueno, vamos a cerrar con esta última pregunta. Dice, Uriel, es muy claro que las personas son la clave del éxito y diferenciación frente a otras compañías. ¿Cómo manejar la motivación cuando nos hemos visto en la necesidad de disminuir salarios? Sí, eso sí es tremendo. Tremendo porque pues obviamente el salario
es tal vez, no digo yo que lo más importante. Algunas personas nos movemos más con motivación intrínseca de crecimiento personal en otras esferas, de conocimiento, de curiosidad, de poder hacer investigación, todo ese tipo de cosas, pero el salario casi que es un mínimo, ¿no? Un mínimo. Y si se reduce, como algunas empresas han tenido que hacer, obviamente eso va a tener un impacto negativo sobre la persona. Eso es inevitable. Pero lo que sí podemos hacer es generar un clima de confianza y abrir unos espacios de diálogo en los que podamos encontrar soporte social a los momentos difíciles que eso nos está generando y que nos va a generar, y encontrar otras maneras de respaldarnos para poder, digamos, sobrepasar una crisis que esperamos que sea coyuntural. Pero obviamente ese es un impacto, no, no voy a decir que eso lo podemos evitar, tiene un impacto tremendo. Lo que hay que hacer es abrir espacios de discusión y de reflexión donde se dé cabida al soporte social de nuestros compañeros, de otras personas que han pasado por etapas diferentes y han logrado superarlas, etcétera. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por Bueno, no, participar en pues este webinar. no sé si el manejo del tiempo estuvo bien o es que yo me entusiasmo con el tema y entonces me pongo a... No, 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 estuvo perfecto. Yo creo que muchos, pues, de los que estamos acá presentes, consideramos que es un tema supremamente relevante en este momento, sobre todo, pues, como en la coyuntura por la que estamos pasando. Entonces, agradecemos enormemente que nos hayas dedicado un ratico de tu tiempo y de tu espacio. Les recordamos a todos los que están acá conectados que este webinar es una invitación a nuestro curso de felicidad y bienestar subjetivo que va a ser dictado por el profesor Eduardo Wills, completamente invitados a participar. Inicia este 9 de noviembre, tenemos inscripciones abiertas. De verdad que esto fue un pequeño abrebocas de todo lo que ustedes van a poder aprender, de toda la sabiduría que van a poder adquirir de parte de este caballero. En Gracias. el chat, en el chat van a encontrar un link donde nos pueden dejar sus datos y nosotros vamos a estar comunicándonos con ustedes a la brevedad del momento. Esperamos que hayan disfrutado pues este espacio y nuevamente agradecer a Eduardo por compartir con nosotros este momento. No, a ti muchísimas gracias, al espacio de educación ejecutiva, muchas gracias. Como tal vez vieron, yo me entusiasmo mucho con estos temas. Creo que es un tema estratégico fundamental para las empresas y para las personas. Espero que haya sido interesante. Los esperamos en el curso. Como les decía, el curso no va a ser magistral. Lo que queremos es construir toda esta narrativa nueva de la salud y del bienestar positivo y de la sostenibilidad social con ustedes y con sus experiencias. Bueno, muchísimas gracias a todos, que tengan una feliz noche, que descansen. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, igualmente, igualmente para ti. Muchas gracias a todos. Bueno, hasta luego. Chao. Muchas gracias. Gracias, muy bueno.